días, mis queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos a nuestro nuevo devocional. Que el Señor nos concede la vida, ¿verdad? Para poder iniciar este día, ya la enseñanza, conociendo al Hijo de Dios. Mis amados hermanos, ¿quién es Jesús? Vamos a ver en esta bella y preciosa mañana. Así que prepare su Biblia porque vamos a estar leyendo unos textos bíblicos para la gloria y la honra de nuestro Dios, ¿verdad? Sería la parte 1, mis amados hermanos, de esta bella y preciosa enseñanza que estaremos mirando, ¿verdad? En este canal de YouTube y también en la plataforma de Facebook. Gracias al amor y a la misericordia del Señor. Tener en claro, mis amados hermanos, que toda la Escritura habla de la palabra del Señor Jesucristo. Desde el Génesis inicia, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor y al final del Apocalipsis también. Y veremos en breve también cada libro de la Biblia cómo nos narra del Hijo de Dios. Entonces también todas las cartas paulinas se extienden a lo largo de la Escritura presentando a la persona de Cristo Jesús. Y Pablo, cuando escribe las cartas, dice: yo cuando vine enseñando a vosotros al respecto del evangelio, no me propuse ninguna otra cosa más que enseñar, sino solamente presentar a Jesucristo y a este crucificado. Y esto lo tenemos que tener muy en claro, ¿verdad? Ahora miraremos también la valentía y la gallardía que tenían aquellas personas, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Y miraremos también en Filipenses, mis amados hermanos, nosotros podemos observar cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos hace entender y nos hace tener en claro la persona de Jesucristo. Pues Cristo Jesús, siendo Dios y en forma de Dios, Él no escatimó ser igual a Dios, mis amados hermanos, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué quiere decir? Que allá en la divinidad, en la eternidad, Él habitaba con anticipación desde el principio de los tiempos, dice el libro del Génesis, ¿verdad? Pero que se despoja e ingresa a este plano terrenal en forma humana, mis amados hermanos, en forma de hombre, ¿verdad? Padecer igual que los hombres, vivir una vida que nosotros no pudimos vivir, mis amados hermanos, y morir Él una muerte que nosotros no pudimos morir, ¿verdad? Y resucitar en una resurrección que nosotros no podemos hacer eso, solo el Señor, ¿verdad? Jesucristo lo hizo resucitando en un cuerpo inmortal, mis amados hermanos. Entonces, al haber traspasado este plano terrenal a la eternidad, nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer eso si no es mediante Jesucristo de la gloria, nuestro Señor, ¿verdad? Sea la alabanza y la adoración. Pero viene la pregunta a estas enseñanzas que voy a estar impartiendo. ¿Qué tenían aquellos primeros hombres cristianos y seguidores de Cristo Jesús? Que ellos para morir iban sonriendo a la muerte, mis amados hermanos. ¿Y por qué ahora en la actualidad, dice, los cristianos de hoy en día, ¿verdad? Los cristianos actualmente, solo porque el hermano, mis amados hermanos, le dio la mano mirando a otro lado, ellos ya no quieren seguir en la obra del Señor y por cualquier cosita mínima ellos se quedan de la obra? ¿Por qué será, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que ha cambiado en este tiempo? ¿Cuál es la diferencia, mis amados hermanos? Pero ¿qué pasó con aquellos cristianos antes, mis amados hermanos? Aquellos cristianos, ¿verdad?, que con todo y familia los echaban en el circo romano para ser despedazados por los hambrientos leones, ¿verdad? Y no negaban su fe, sino que estaban firmes hasta la muerte, mis amados hermanos. A tal punto que la muerte misma se sorprendía mirando a estos hombres morir con gallardía y valentía, mis amados hermanos. Existe, ¿verdad?, la prédica de la iglesia primitiva y la puede buscar también en las redes sociales. Usted está en los escribos, los libros. Y ahora vamos a conocer el por qué, mis amados hermanos, sucedían todas estas cosas, ¿verdad? Qué valentía la que tenía esta gente. Y desde el inicio de la Biblia nosotros vemos la primera palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ejemplo, Génesis 1:1. Pero la pregunta es, ¿cómo lo creó, mis amados hermanos? Y por eso Juan nos alumbra, ¿verdad? Juan el Bautista en el capítulo 1, verso 1. Y nos dice de la siguiente manera: en el principio
¿Cuál principio? El principio del Génesis 1:1 dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando claramente que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, mis amados hermanos. Esto yo ya lo he explicado, ¿verdad? En las enseñanzas anteriores, la divinidad de Dios. Recordemos pues que en este plano terrenal los padres engendran hijos y nacen humanos, pero nuestro Padre Celestial allá en la eternidad tiene su hijo, ¿verdad? Y el hijo se parece al Padre, así que lógicamente es un ser celestial, un ser supremo, que el libro de Apocalipsis nos narra que sus ojos son como ojos de fuego, mis amados hermanos. Entonces, miramos todas estas cosas que nos narra la palabra del Señor y en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan habla de quién era en el principio con Dios, mis amados hermanos. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, mis amados hermanos. ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al Cristo de la gloria, ¿verdad? Al Mesías prometido que había de venir aquí a la tierra, mis amados hermanos. Y nos está hablando directamente, ¿verdad? Él está dando testimonio del verbo de Dios hecho carne, mis amados hermanos. Ahora sí ya lo identificamos, ¿verdad? Que Él estaba desde el principio con el Señor, con su Padre Celestial. Y también, mis amados hermanos, Él está desde el principio hasta el final. En Apocalipsis 22:20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Jesucristo es el que da testimonio, mis amados hermanos. Y Él dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mire qué bonito, él mismo dice también, ¿verdad? En el Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios. A Él, dice, sea la gloria, el poder y la magnificencia por los siglos de los siglos. En contexto, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, nosotros lo podemos mirar desde cada libro de la Biblia, desde el principio hasta el final, pero en excepción, mis amados hermanos, nosotros encontramos un libro donde no narra la simiente de Génesis 3:15, que nos narra la simiente que había de venir. No nos narra el libro de Esther, la palabra de Dios, no nos narra, ¿verdad?, a la simiente de Jesucristo, no nos narra nada de él, ¿verdad? Este libro de Esther tiene mucho, ¿verdad?, que estudiarse porque no sabemos quién escribió ese libro. Ahora pues, Génesis 3:15, la simiente, ¿verdad? Y el Éxodo lo narra, en el 12:1 lo narra como el Cordero Pascual, mis amados hermanos, que fue sacrificado. Y también, ¿verdad?, en otro libro lo vemos como la serpiente de bronce que fue levantado en el desierto. Esta serpiente, cualquiera que mirase a esta serpiente, el veneno mortal de la mordedura de la serpiente ardiente, de las que hubo en el desierto, los que mordieron al pueblo de Israel, porque el Señor se enojó con su pueblo, dice la Biblia que mirando esta serpiente de bronce que fue hecha por Moisés, ellos quedaban sanos. Lo vemos en el libro de Números, capítulo 21, verso 4 al verso 9, mis amados hermanos. Ahora bien, Moisés ve en él, ¿verdad?, al mejor profeta anunciado, que él lo menciona, ¿verdad?, en cada libro, mis amados hermanos, dando testimonio de lo que había de venir, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. Y también en el libro de Ruth vemos a aquel pariente redentor quien vendría a redimir, ¿verdad? Y también a David se le promete un rey eterno de su linaje, mis amados hermanos. En Jod apreciamos el carácter del suficiente y sufriente Jod, que a pesar de estar sufriendo, él intercede por sus amigos
al árbitro, ¿verdad? O mediador en el libro de Job, mis amados hermanos. En Salmos vemos a Jesús como el buen pastor. En Proverbios la sabiduría misma de Dios. En Eclesiastés vemos la vanidad de la vida del ser humano sin la presencia de Jesucristo en su vida. En Cantares vemos a Jesús como el gran amado de la iglesia, ¿verdad? De su pueblo, nosotros, usted y yo. En Isaías miramos nosotros la profecía de él como varón de dolores, el experimentado en quebranto, ¿verdad? Y como príncipe de paz, mis amados hermanos. Isaías 53:1, ¿verdad? Isaías 6:9 nos narra del Señor Jesucristo. Isaías 61:1 nos narra de lo que el Señor Jesucristo leyó estando en la sinagoga de ellos. Y también, mis amados hermanos, en Jeremías nos dice que Cristo Jesús hará un nuevo pacto a través de su sangre, mis amados hermanos, y a través de su cuerpo, que se cumple en el Nuevo Testamento cuando Cristo dice: he aquí, esto es la sangre del pacto que por vosotros va a ser derramada, mis amados hermanos. En Ezequiel, ¿verdad? Nosotros lo vemos a Jesús como el divino, mis amados hermanos, el ser divino con la apariencia del Hijo de Hombre, ¿verdad? En el libro de Ezequiel. En Daniel, nosotros lo podemos ver como él lo muestra, como el cuarto hombre que caminaba en el horno de fuego. Recordemos pues lo que dijo Nabucodonosor, el cuarto hombre semejante al hijo de un dios, mis amados hermanos. En Oseas, como el fiel esposo que redime y limpia a su esposa infiel, ¿verdad?, que lo abandona, mis amados hermanos. En el libro de Joel vemos a Cristo como quien bautiza con el Espíritu Santo de Dios. En Miqueas como aquel humilde rey nacido en Belén, mis amados hermanos. En Habacuc nos lo presenta como el justo, el limpio de ojos, ¿verdad? Sin pecado, mis amados hermanos. En Sofonías como nuestro Salvador en el día del Señor, ¿verdad? En Ageo nos lo presenta como nuestro templo, mis amados hermanos, quien hará venir a todos y de todas las naciones, mis amados hermanos, delante de él. Y en Zacarías como quien traspasaron y mirarán, el mismo quien entraría a la capital del reino montado en un asno, mis amados hermanos. Y también en Malaquías, ¿verdad?, que esto es del Antiguo Testamento, miramos a Jesucristo por todo lugar, mis amados hermanos. En contexto, toda la palabra del Señor nos habla del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que había de venir al pueblo. Esto es en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero veamos pues el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. En Mateo, mis amados hermanos, Jesucristo intentó demostrar a sus compatriotas judíos que Él es el Mesías prometido y el Rey anunciado desde Moisés. Marcos nos lo presenta como el siervo que vino a servir, mis amados hermanos. Lucas como el Salvador, el Hijo del Hombre y el hombre perfecto a quien nosotros conocemos ahora. Juan, mis amados hermanos, el Bautista, mira al Señor Dios manifestado en carne y da testimonio de él desde el versículo 1, capítulo 1 de su libro. En el libro de los Hechos lo miramos como el que bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Recordemos, ¿verdad?, en la casa de Cornelio. En Romanos como el postrer Adán, mis amados hermanos, en el cual todos viven. En Corintios como el que nos hace de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Gálatas como Cristo, el que pone fin a la ley, ¿verdad? Y también, mis amados hermanos, toda la escritura, recordemos, desde Mateo presenta la genealogía de Cristo como rey. Lucas lo presenta la genealogía de Cristo como hombre, mis amados hermanos. Y todos los apóstoles dan testimonio de él, ¿verdad?, en el nuevo pacto de Jesucristo. Y también, mis amados hermanos, vemos la ascensión de Cristo y también miramos los caminantes que iban, ¿verdad?, camino a Emaús de Jerusalén. Iban caminando, mis amados hermanos, iban tristes, dice la palabra del Señor, porque Jesucristo había sido crucificado y lo habían
muerto, ¿verdad? E iban dolientes por aquello que había acontecido. Pero el Señor les recuerda todas estas cosas y por eso lo vamos a leer, ¿verdad? San Lucas 24-25, mis amados hermanos, donde el Señor, ¿verdad? Los regañan, buen salvadoreño. Los regañan. San Lucas 24-25, mis amados hermanos. Vamos a ver la reprensión de Jesucristo a estos caminantes que iban camino a Emmaús. 24-25, veamos qué les dije Jesús. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hablando el mismo Jesús. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él se decía, mis amados hermanos. Y cuando llegaron a la aldea, dice la palabra del Señor, que se sentaron a la mesa y comieron con él y fueron abiertos sus ojos y le conocieron. Y regresaron, mis amados hermanos, a Jerusalén dando testimonio de todas las cosas que le habían ocurrido a ellos en el camino y que Jesucristo había resucitado y que se les había presentado en el camino hacia Emmaús. El amor de Dios es grande, es infinito para con nosotros. Él nos hace entender su poder y la deidad, la plenitud de vida que habita en él, mis amados hermanos, corporalmente. Él en forma de Dios caminando sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Hacia sus discípulos. Recordemos bien ese pequeño texto, mis amados hermanos. Y los apóstoles mismos afirmaron la existencia de Jesucristo como Hijo de Dios y siendo Dios mismo, mis amados hermanos, el que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? También a interceder por usted y por mí, mis amados hermanos. Estos varones galileos lo confirmaron hasta sufrir las muertes más horrendas, ¿verdad? Y confesaron siempre al Señor Jesucristo como nuestro Dios, ¿verdad? Y la muerte, mis amados hermanos, desde Adán dice la Biblia que reinó, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo resucitó con un cuerpo trastornado, un cuerpo diferente, un cuerpo celestial, mis amados hermanos, ahí surgió la muerte de la muerte. Pues la muerte muere, hermanos, se le llega la muerte a la muerte, ¿verdad? Lo narra el libro de Apocalipsis 22, mis amados hermanos, la muerte también muere, ¿verdad? Y nosotros tenemos la esperanza bienaventurada que esperamos en el Señor Jesucristo, una nueva creación, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Nos reuniremos con Él. Lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16, mis amados hermanos, la esperanza bienaventurada que guardamos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Conocemos que toda la escritura nos habla de Él, nos narra el Cordero Pascual y también Corintios nos dice que Él es nuestra Pascua, mis amados hermanos. Como Cordero fue llevado al matadero y delante de sus transgresores, enmudeció, dice la palabra del Señor. Y ya conocimos, ¿verdad?, un poco del Señor Jesucristo. Nos veremos el día de mañana, si así el Señor nos lo permite, en nuestro nuevo devocional para la gloria y la honra de nuestro Dios. Si tiene alguna pregunta, ¿verdad?, alguna duda con respecto a la enseñanza, mis amados hermanos, usted puede hacerla en la plataforma de YouTube, ya sea también, ¿verdad?, en la plataforma de Facebook para la gloria de nuestro Dios. Y que el conocimiento de la verdad siga creciendo en nuestros corazones y en nuestra mente, mis amados hermanos. Tome nota de toda esta enseñanza porque usted va a ser el segundo en impartirlas para que el conocimiento de la verdad siga expandiéndose por todas las naciones de la tierra. Así que nos vamos a presentar delante del Señor y le vamos a dar las gracias por su grande amor y por su infinita misericordia. Padre y buen Dios que está en gloria, le damos las gracias, Señor, por esta preciosa y bendecida mañana
que nos concede, Padre, el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder estar delante de su presencia, mirando, mi Señor, parte por parte, Dios mío, su palabra, Señor, reconociendo, Padre, que usted es el Rey de gloria, Señor, y de que usted viene pronto por nosotros, Señor. Le damos las gracias por su grande amor y por su infinita misericordia. En sus manos nos depositamos, Señor, este día. Tome todas y cada una de nuestras decisiones, Padre, en su mano soberana. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga grande y poderosamente. Nos veremos el día de mañana. Comparte el devocional con tus seres queridos, con tus amistades. Suscríbete al canal y déjame tu comentario en la barra de descripción. Dios le bendiga grande y poderosamente.